partimos con el título, Evaluaciones online de cierre con retroalimentación. Bueno, su nombre de alguna manera lo dice, estamos de alguna manera impulsando las evaluaciones online en el contexto de cierre, pero lo esencial y lo que nos da mucho ánimo para hacer esto es el concepto de retroalimentación. Y pensando también, como decía, en el 2022, que es, evidentemente nos queda muy poco porque estamos entrando a octubre se va rápido y se va rápido el año. El propósito de esta reunión es presentar características de nuestro servicio, ya un servicio que se denomina Canal Digital como una herramienta que va a estar centrada principalmente en los aprendizajes y además está conectada, como dije anteriormente, con la retroalimentación y con el proceso de análisis y resultado que ya se los vamos a contar más adelante. Vamos, Matías. Bueno, para partir vamos a partir con una pregunta. Esta pregunta queremos de alguna manera despertar un poco los conocimientos, también hacerlos participar a ustedes, pero de una manera, entre comillas, más interactiva. Así que hay un Menti que Matías en este momento subió al chat. Ustedes lo pueden presionar. Ahí está ahí el enlace. Es un enlace, por favor, cópienlo y respóndanlo, ¿ya? Porque es la misma pregunta que aparece ahí. La pregunta dice, ¿por qué es más pertinente que nunca evaluar hoy día? ¿Por qué hay que evaluar hoy día? Si bien es cierto, tenemos de repente una visión siempre clara de que todos los procesos se tienen que evaluar, pero hoy día es más necesario que nunca evaluar. ¿Por qué? ¿Por qué creen que ahora creen en eso? Tal vez no lo piensan así. Bueno, el Menti de alguna manera nos va a permitir recoger su percepción respecto a esta pregunta. Matías, la presentamos al tiro, ya tenemos respuesta, no tenemos muchos foros, les pedimos por favor que voten para que podamos hacer esta interacción. Tenemos hasta ahora 4 personas, ¿cómo vamos, Matías, el cómputo? ¿Nos puedes decir en el chat cuánto? Ahí están votando, ya vamos en cinco votaciones. Perfecto. Mira, ¿Puedes subirlo, ponerlo a lo mejor para que vamos viendo en línea lo que va pasando? lo tengo en pantalla, no sé si es No se posible. está proyectando, no, tenés que correrlo a lo Ah, mejor a la otra perfecto. pantalla. Ahí está, Dame un perfecto. segundo, dame un Ahí segundo. tenemos, miren, tenemos un empate de las alternativas D y C. No estás proyectando ahora, Matías, perdimos la proyección. Dame un ¿Puedes volver? segundito, dame un segundito. Vamos a lanzarlo acá mejor. Perfecto. Bueno, ahí ¿Ahí se está tenemos, viendo? sí, está pero peleadísimo. ¿Por qué necesitamos evaluar? Bueno, la mitad de nuestros asistentes dice porque queremos medir el desempeño académico Exacto. y el otro dice porque por dificultades para reconocer el avance de aprendizajes. Miren, ¿cierto? Ya tenemos ocho respuestas. Vamos, alguien más, a lo mejor tenemos más, nos queda todavía algunas preguntas. Sí, es bastante agradable que la alternativa inicial está, necesitamos una nota de cierre, no ha Qué tenido interesante. votaciones, sí, sí, Claro, es muy de llamativo. repente hay un tema claro, de repente hay como ese, hoy día nadie se atreve a hablar de la nota, ¿cierto? Pero bien sabemos en todos los colegios que necesitamos, de hecho nos exigen poner una nota para finalización. Entendemos que es una traducción en números de un proceso, pero claramente la evaluación hoy día está más alejada que nunca de la nota. Y eso es súper interesante desde la perspectiva de cómo ha ido transformándose esta visión, esta concepción de la evaluación. Matías, podemos volver por favor a la presentación. Y bueno, continuamos entonces adelante. Es muy interesante ver esa respuesta, les agradecemos sus respuestas porque de alguna manera esto refleja que las percepciones que hay y es interesante que hay una concepción súper alejada como decía recientemente, de la nota. Bueno, el decreto 67 de alguna manera nos vino a rayar la cancha, ¿cierto? Nos dijo que no toda evaluación tiene que traducirse en calificación, lo cual es clave para que los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación posterior se conduzcan de manera coherente y de forma armónica. Bueno, entonces, volviendo un poco a la presentación, eh, hoy día tenemos un escenario súper complejo. De hecho, ahí vemos una aula que está vacía. Bueno, tiene que ver con que la transformación de la pandemia nos ha implicado que los procesos se hagan de manera virtual, la mayor parte de los procesos. Hay asistencia hoy día, situaciones híbridas, pero son foros bien limitados. Entonces, si nosotros pensamos hoy día lo que pasa cuando un profesor hace clases,
es complejo para un profesor hacer clase hoy día, sí, porque antes, como yo recuerdo, yo también tuve 10 años de clases con estudiantes, y la verdad es que uno en la clase como profesor se da cuenta inmediatamente cuando un estudiante aprende. De hecho, es rico ver cuando los estudiantes aprenden, ¿cierto? Entonces, hoy día es más difícil cuando estamos en un contexto de virtualidad, por lo tanto, la posibilidad de que un profesor pueda hacer esta evaluación, es decir, esta emisión de juicio respecto del logro de aprendizaje. Ahora, evidentemente no vamos a evaluarlo solamente mirando las caras, pero la interacción que se da a través de la retroalimentación era muy rica antes. Sin embargo, hoy ha sido totalmente más difícil. Por lo tanto, como profesores tenemos que agotar todo tipo de instancias y buscar nuevas estrategias para poder reemplazar estos juicios que antes era mucho más fácil de implementar. Vamos, Matías. Entonces, nos exige un poco la pandemia, este cambio tecnológico, pero por otro lado también tenemos otra exigencia, que la tecnología tiene cierta complejidad y por lo tanto, y además hay una variabilidad de herramientas tecnológicas que de alguna manera sugieren que nosotros tengamos más tiempo, que dediquemos tiempo a buscar herramientas, que dediquemos tiempo a diseñar esta actividad en conjunto a esta herramienta y posteriormente a evaluarlo. Por lo tanto, esto requiere una gran demanda de tiempo de parte de los docentes, de parte de los equipos de gestión que también tienen que planificar procesos evaluativos. Entonces, de alguna manera, se ha transformado esto y ha generado una complejidad adicional. Vamos, Matías, por favor. Aquí tengo un ejemplo. Bueno, eh, Google Forms ha sido una de las herramientas más usadas en este proceso de pandemia para evaluar. Y tiene mucho sentido porque es muy fácil, es aplicable, basta tomar el enlace y generar una evaluación. ¿Correcto? Pero ahí después viene la interpretación. O sea, el Google Forms son preguntas, pero ¿cómo lo conectamos con el currículum? ¿Qué análisis podemos hacer de esto? O sea, tuvo mala la pregunta uno, un estudiante, a lo mejor el 100% del estudiante contestó correctamente la pregunta 3, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo interpretamos eso en procesos curriculares, en procesos de progresión curricular? Eso también resulta complejo, por lo tanto, las herramientas, si bien es cierto, nos apoyan y hay mucha variabilidad, tenemos que seleccionar la herramienta adecuada y la que se conecte con todo nuestro otro entorno. ¿Para qué? Para que el proceso sea mucho más simple, dado que tenemos esta tremenda complejidad que ya mencionamos. Matías, por favor. Y otra cosa muy importante que no podemos olvidar es que los procesos evaluativos deben tener un elemento de retroalimentación. De hecho, ya nos dijo el decreto 67 que la retroalimentación es clave y de hecho la evidencia científica en educación ha puesto de manifiesto de que es clave la presencia de procesos de retroalimentación, que los procesos evaluativos sean acompañados de procesos de retroalimentación, puesto que ahí se produce este cambio de conceptual que cuando el estudiante a veces no comprende algo, logra a través de los andamios que entrega el profesor generar su aprendizaje y construir su aprendizaje. Bueno, en ese contexto, en este pequeño contexto que hemos relatado recientemente, surge una pregunta: ¿cómo podemos integrar la retroalimentación a los procesos de enseñanza y evaluación? Bueno, y aquí pasamos a lo que nosotros queremos proponer. Dale, Matías, por favor, a la siguiente y de ahí todo el pase. Bueno, queremos hoy día ofrecer en realidad es mostrar tres características que tiene nuestro proceso de evaluación, ¿ya? El que hoy día estamos implementando en muchos colegios y tenemos una planificación muy grande de muchas aplicaciones de evaluaciones a lo largo de todo Chile. Estamos hablando de más de 240.000 aplicaciones en nuestro país, un salto gigante desde el año pasado hasta este año. La verdad es que ha sido muy fuerte la necesidad de evaluar, ¿ya? Puesto que, como ya mencionamos anteriormente, tenemos ciertas complejidades y por lo tanto necesitamos apoyo. Y aquí estamos entregando apoyos, por una parte, porque primero tenemos reportes de muy alto nivel. Matías, ¿puedes mostrarnos a lo mejor un poco el dashboard? Sí, tenemos reportes de distinto tipo, reportes de tipo texto y también reportes dinámicos. Y este es un dashboard que, si ustedes saben que el dashboard podemos interactuar con él, podemos seleccionar algunos cursos, podemos tener el panorama completo en una sola vista. Claro, probablemente ahí te está influyendo, Matías, el ancho de banda.
Bueno, ahí está, ahí Matías hizo una selección y pudo detectar, restringir la búsqueda. Y lo interesante es que, por ejemplo, ahí abajo están, por ejemplo, muchos colegios, está un reporte corporativo, es un ejemplo. Y además tenemos otros reportes. Vamos, Matías, por favor, a la presentación. Tenemos reportes que van de manera, bueno, ahí lo vas a mostrar tú después, ya yo solamente voy a dar la, es como el resumen inicial. Puedes devolverte atrás para mencionar lo último. Reportes, como dijimos, completos y precisos, y retroalimentación estudiante. Cada alternativa de nuestras preguntas tiene una retroalimentación que es un andamio. De ahí lo va a mostrar Matías en más detalle. Y por último, la presentación de resultados, que se basa en una reunión de análisis de resultados respecto del uso de los resultados y además respecto de lineamientos didácticos y curriculares en el contexto de la progresión curricular. Entonces, esa es como nuestra propuesta y queremos de alguna manera mostrárselas para que ustedes la conozcan y se motiven a trabajar con nosotros. Matías, lo dejo por favor, usted siga con esta segunda parte. Muchas gracias, René, por la introducción tan precisa y nutritiva como siempre. Claro, nosotros, como bien decía René, simplificamos el proceso. Ya nuestra característica es basar este proceso de trabajo en el acompañamiento, ya un acompañamiento directo del equipo de expertos del área de medición y evaluación, donde la propuesta de valor está centrada particularmente en estos tres puntos que se mencionan acá, ¿cierto? Los reportes, que como ustedes pudieron apreciar, tienen distintas modalidades. Ya hemos desarrollado también la posibilidad de generar un reporte más macro, ya que este reporte que veían ustedes a través del dashboard, ¿cierto? Pero también reportes de distinta índole, y acá vamos a comenzar revisando algunos. En general, y aquí pongo un poco la mano al fuego, nosotros tenemos hoy día la reportería más precisa y más diversa, por lo menos a nivel país, ya donde podemos hablar de un reporte de alumno, ¿cierto? Que es un documento tipo Excel que incorpora la información propia del proceso de evaluación, ya donde ustedes pueden generar distintos tipos de análisis en función de estos datos, ¿cierto? Un informe consolidado que nos posibilita hacer una mirada un poco también más macro, más global del proceso a nivel tal vez de un director, un sostenedor o una corporación educativa. El informe de apoderado, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, ya de hecho esta es una de las páginas del informe, donde se hace una revisión particular del estado del aprendizaje dentro del contexto del instrumento, de la aplicación de una de las asignaturas, ¿cierto?, para un estudiante. Este reporte se caracteriza por distintos aspectos que son sumamente enriquecedores para el proceso de trabajo también en el hogar, no tan solo en el colegio. Ya buscamos involucrar a través de esta información a los distintos actores, docentes, estudiantes, apoderados, directores, jefes técnicos, etcétera, etcétera. En este reporte ustedes van a encontrar el estado de aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? A nivel individualizado, recomendaciones por asignatura, ya que es un punto sumamente importante, sobre todo cuando tenemos distinto nivel de logro y probablemente un docente, dadas las condiciones de trabajo, atendiendo la hibridez, ¿cierto? Atendiendo inclusive a la presencialidad, muchas veces es difícil abordar esta particularidad. Ya en el país, por ejemplo, hablamos del concepto de necesidades educativas especiales, entendiéndola como una mecánica de trabajo, pero normalmente esta mecánica de trabajo tiene distintas aristas y distintos alcances. Ya no son solamente aquellos estudiantes que tienen un déficit en el aprendizaje, también se refiere a estos estudiantes que a lo mejor aprenden más rápido. Ya que ellos también tienen un tipo de necesidad educativa distinta. Desde ese punto de vista, buscamos recomendar al apoderado procesos de trabajo, apoyo desde el punto de vista de algunas características del alcance de este estudiante, etcétera. También mostramos obviamente el nivel de logro desde distintas índoles, objetivos de aprendizaje, indicadores de evaluación, ¿cierto? Habilidades cognitivas involucradas en los instrumentos, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, el informe de apoderado constituye una herramienta sumamente importante de trabajo a nivel del hogar. Otro tipo de reporte que nosotros también entregamos es el reporte por curso, ya que es una, digámoslo así, individualización un poco más macro, pero a nivel específico desde el punto de vista del trabajo que se hace en las salas de clases. Ya este reporte por curso involucra la medición por asignatura. No es un comparativo propiamente tal, ya el estado de aprendizaje de los estudiantes de algún curso dentro de un nivel, ¿cierto? Bajo el marco de un ciclo de trabajo, insisto, en el proceso de medición correspondiente a un evento de evaluación. Y acá normalmente este reporte contiene distintos tipos de información, ¿cierto? Desempeño por género, ya que es un punto sumamente importante de analizar hoy día y que se condice un poco con lo que nos entrega el CIMSE.
Ya el CIMSE también hace este análisis que es por género, atendiendo un poco a las características en virtud del desarrollo fisiológico de los estudiantes, que evidentemente, como todos sabemos, impactan el aprendizaje de los mismos. Ya, el reporte por curso incluye también un análisis por indicador de evaluación. Ya desde ese punto de vista es un análisis tremendamente preciso desde el porcentaje de logro que se obtiene, las habilidades cognitivas. En general, como todos sabemos, tanto OCDE como ERCE, ¿cierto? Como, bueno, con OCDE me refiero a PISA, o el mismo CIMSE hace una división en términos de los dominios cognitivos. Ya nosotros vamos un poquito más en específico y hablamos directamente de habilidades cognitivas. Y eso nos permite, por ejemplo, contrastar en el área del lenguaje, que es la especialidad por lo menos de quien les habla, hablar desde el punto de vista de los niveles de desempeño focalizándonos en el caso nuestro, por lo menos en el instrumento que hemos podido aplicar en los últimos años, en el eje de lectura, y atendiendo, obviamente, a su transversalidad y el impacto que genera este eje dentro del desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Acá también se aprecia un porcentaje de logro en términos de un mapa de calor de objetivos de aprendizaje aplicados dentro de un curso con el listado de los estudiantes que lo componen. Ya eso también obviamente le entrega una panorámica y una visión distinta al docente, nutriéndolo de mayor cantidad de información. Y un insumo que para nosotros, por lo menos en el área de medición y evaluación, es muy valiosísimo, que es el mapa de calor. Ya en resumidas cuentas es el comportamiento de los estudiantes dentro del contexto de las preguntas. Ya como ustedes probablemente conocen, el mapa de calor es un insumo que nos muestra en la parte inferior las preguntas con menor resultado. Ya desde ese punto de vista es tremendamente valioso conocer también que hay estudiantes que tienen distintos tipos de comportamiento dentro de este contexto. Desde ese punto de vista, más allá de entregar esta información cuantitativa, este reporte nos permite generar hipótesis. Y obviamente cuando se realiza esta presentación de resultados que les mencionaba René hace algunos minutos, se pueden contrastar con la realidad del colegio. En una presentación que puede ser directamente socializada con un equipo directivo o bien con un equipo docente o también, y esto es un poco distinto, con un equipo directivo docente. ¿Ya? Donde obviamente la visión que tiene cada uno de los roles que comparte dentro de nuestra presentación es vital para entender y obviamente contrastar si esta hipótesis que nosotros hacemos en base al análisis de los resultados es correcta o probablemente tiene algún tipo de modificación que debe ser conversada junto con ustedes. Otro tipo de reporte que también es vital, obviamente, para poder generar una trazabilidad, una palabra que ha estado muy de moda en estos últimos años, es el informe por establecimiento, ya donde lo que hacemos es principalmente en función de una asignatura en particular, por ejemplo, acá tenemos el caso del lenguaje, hacer el recorrido en términos del logro de los estudiantes. Y acá, por ejemplo, ustedes tienen en pantalla un gráfico que justamente nos muestra el comparativo por logro de aprendizaje dentro de la asignatura, ya un alcance, en el caso acá de séptimo con un 64% de logro, el caso primero medio con un 50% de logro, para posteriormente, mientras profundizamos en este análisis, hacer una aproximación desde el punto de vista, por ejemplo, de la progresión de aprendizaje priorizado. ¿Ya? Es un proceso que se encadena en función de los resultados que ustedes mismos obtienen desde la aplicación de estos instrumentos, que en gran medida, y aquí me arriesgo un poco al mencionarlo, es bastante distinto a lo que ustedes pueden encontrar en un diagnóstico integral de aprendizaje, que es una mirada parcelada en el sentido que se mide lenguaje y matemática, ¿verdad? En algunos niveles y focaliza la retroalimentación en una entrega de datos. Nosotros lo que hacemos es entregar, además de los datos, en este caso a través de los reportes, de un análisis más profundo de la realidad de su colegio, de su establecimiento, de sus estudiantes. ¿Ya? Otro de los insumos que también incorpora este informe de establecimientos es el análisis de logro, pero desde el punto de vista de los objetivos de aprendizaje. Ya acá donde ya profundizamos directamente en lo que es la progresión de los aprendizajes priorizados. Y podemos establecer una relación entre distintos tipos de objetivos contenidos dentro de los instrumentos. Y eso nos permite obviamente proyectar y entender un poco el impacto de algunas metodologías que se aplicaron en un año, ¿cierto? En un nivel de trabajo, por ejemplo, quinto básico, y que probablemente tuvieron resultado el año siguiente en sexto básico.
Otro insumo también destacable es justamente este mapa, este gráfico comparativo desde el punto de vista de las habilidades cognitivas, que es un poco lo que les mencionaba hace algunos minutos. Ya nuestros instrumentos se componen de distintas habilidades cognitivas, ¿cierto? Las preguntas se estructuran en función de estas habilidades cognitivas y el resultado después nosotros lo contrastamos con lo que se obtiene en el resultado de sus estudiantes. ¿Ya? Acá, no sé, René, si gustas, acá tú puedes, me comentabas que quería ser partícipe en esta parte, por lo menos de las preguntas con retroalimentación. Te cedo la Sí, palabra, estimado. muchas gracias, Matías. Bueno, como habíamos quedado, aquí tenemos la siguiente etapa, el siguiente punto. Ya Matías mencionó los reportes, nos dio un detalle bien exhaustivo respecto de las características de los reportes y la verdad es que muy interesante. Hay cosas que no las pudo mencionar, de hecho los reportes son mucho más extensos. Además tenemos otros documentos que son en Excel, que permiten hacer búsqueda rápida y además de más información, pero tuvimos que acotarlo para que pudiéramos ajustarlo al tiempo. No obstante, ya con lo que mencionó Matías nos da por lo menos una panorámica súper global y además interesante respecto de lo que está pasando en términos de aprendizaje, de currículum y además de progresión. Ahora, el segundo punto tiene relación con la retroalimentación. Hablamos de retroalimentación, dijimos delante que los profesores necesitamos retroalimentar a los estudiantes de forma permanente. El proceso de enseñanza y de evaluación son procesos que van incrustados. Yo me acuerdo, un profesor de la universidad siempre me decía, la enseñanza y la evaluación es muy difícil de desconectar, conviven. Y claro, el profesor cuando enseña, luego pregunta, y esa pregunta hay respuesta, y el profesor emite y hace un juicio respecto de la respuesta, y viene una retroalimentación. Bueno, ese proceso hoy día está muy menoscabado. Por lo tanto, quisimos hacer un apoyo a este proceso a través de transformar los instrumentos que son desde una corriente más cuantitativa, estandarizada, a un formato mucho más eumétrico, basado en cada estudiante, con limitaciones evidentemente, porque no nos podemos basar en cada uno, pero sí con una a través de la retroalimentación creemos que lo estamos logrando, o estamos acercándonos a lo menos. Por ejemplo, aquí solamente dos ejemplos. Tengo un ejemplo de una prueba de matemática de octavo básico, me parece. Ahí ustedes pueden ver dos preguntas y dos respuestas, perdón, incorrectas. Este es un reporte que le llega al estudiante. El estudiante una vez respondía la prueba, perdón, él descarga un reporte de retroalimentación que ahí hay dos ejemplos. Leamos un poco la pregunta para que a lo mejor nos haga un poco clic. Por ejemplo, la pregunta 2 dice, si al número entero menos 2 se le resta menos 4, se obtiene como resultado. Bueno, hay un ejercicio muy simple. Sin embargo, aquí este estudiante se equivocó. Bueno, es legítimo cometer errores, de hecho es parte del aprendizaje el cometer error. Entonces, hay una retroalimentación. Y esa retroalimentación, si usted se fija, la retroalimentación la voy a leer. Primero, el profesor le da un incentivo, dice, revisa paso a paso tu procedimiento. Y después dice, para resolver sustracciones de números enteros, debes sumar el minuendo, al minuendo, perdón, el inverso aditivo del sustraendo. Es decir, A menos B es igual a A más, paréntesis, menos B. Por ejemplo, 2 menos, paréntesis, menos 4. Y nos da una situación simbólica donde nos pone el ejercicio también 2 menos 4 es igual a 2 más 4 igual 6. Bueno, ahí hay una demostración. No nos da la respuesta. Si ustedes se fijan, no queremos dar la respuesta. Queremos que el estudiante a través de este intento, porque la idea es que lo haga nuevamente, de hecho va a tener varios intentos. ¿Cuántos intentos? Bueno, cuántos intentos el profesor determine, ¿ya? Porque en ese sentido creemos que el profesor sabe bien cuáles son las características de cada estudiante y de esta manera estamos haciendo la entrega de un andamio cognitivo que le va a permitir a este estudiante poder reflexionar y volver a hacer este ejercicio. Es decir, queremos apoyar el proceso de construcción de aprendizaje. Vamos a la siguiente, no voy a enfocarme en la otra, también es parecida. Aquí tenemos una pregunta de ciencia, dice, voy a leer solamente la 16, dice, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde al sentido correcto del vector fuerza y gravedad que actúa sobre la caja? Ahí se corre un poco la pregunta. Bueno, ahí está la caja, está tomada por un sujeto, y la alternativa marcada fue la D. Entonces, la justificación dice la fuerza de gravedad atrae los cuerpos hacia la Tierra, por lo que es paralela a nuestro cuerpo cuando estamos de pie. La flecha marcada en la alternativa muestra la fuerza normal. Entonces, le estamos, entre comillas, dando
información respecto del error que cometió. La idea es que de alguna manera el estudiante reflexione y pueda a través de la pista, si pudiéramos denominarlo de una manera, tener esta segunda oportunidad. Si usted se fija en la pregunta 3, abajo hay una respuesta correcta e incluso le propone, cuando es correcto, el color verde, y además aparece un video y le sugiere revisar el video para profundizar si el estudiante quisiera aprender más. Pensando en los estudiantes que de repente son muy aventajados, que les gusta trabajar de manera online y que quieren cada vez tener más. Entonces, este, este espacio, este ejercicio que hemos mostrado, de alguna manera quiere reflejar el que podemos transformar muchas veces el objetivo de esta evaluación, que en un momento a lo mejor fue estandarizado, y que puede convertirse en un apoyo, en una herramienta, dado que esto está en un contexto de plataforma. Usted, si tuviera este sistema, no tendría prácticamente que hacer nada. Esto está todo conectado entre las plataformas, las nóminas, viene todo prácticamente directo desde nuestras plataformas de SND, o la plataforma de gestión que tengamos. René, Entonces, disculpa, si me permites un poco, por supuesto, para Matías. extender un poco la idea respecto de la pregunta 3 que aparece acá, esta lógica tiene que ver particularmente con los distintos tipos de aprendizaje de los estudiantes. Ya Claro, es un además. punto muy importante a destacar, dado que hay estudiantes que probablemente tienen una capacidad mayor de aprender en base a la lectura, ¿cierto? Y otros estudiantes que a lo mejor los estimula más la visualización de un video, ¿cierto? Escuchar un audio. Y además este sistema, para que los asistentes también lo sepan, tiene la posibilidad de incorporar, por ejemplo, enlaces a páginas web, ya algún tipo de infografía, alguna gráfica, alguna imagen que nos pueda complementar el proceso de análisis del estudiante en función de aumentar el conocimiento, como en la pregunta 3, o de generar un proceso de retroalimentación, como en la pregunta 16, está contemplado dentro del feedback a través de estas retroalimentaciones. Eso quería mencionar, estimado. Muchas gracias, Matías. Muy bueno el aporte. Exactamente, la idea es poder atender la máxima oportunidad. Ahora, esto evidentemente es una propuesta inicial. Seguimos avanzando. Más adelante vamos a tener otras propuestas el próximo año, pero este creo que vemos que es el primer paso y que nos ha dado bastante buenos resultados con la experiencia que tenemos este año. A continuación, Matías, te dejo a ti la siguiente parte, ¿cierto? Sí, o sea, en realidad esta parte ya tiene que ver con un ejercicio que queremos hacer en Ah, conjunto con perfecto. René, que es a Vamos. modo muy general y bastante simple, mostrarles una presentación de resultados, por lo menos cómo la ejecutamos en el área de medición y evaluación. Ya, como les mencionábamos hace algunos minutos, la idea de esto es poder generar un feedback un poco más directo con el colegio en función principalmente de la realidad particular que ustedes tienen. Ya, eso es un punto importante. Voy a describir a grandes rasgos la presentación, ya para obviamente no profundizar en todos los datos, pero para que ustedes también conozcan el tipo de análisis que hacemos de forma interna. Ya en general nosotros partimos obviamente enunciando el contexto en el cual se enmarca esta presentación. Acá tenemos un colegio de ejemplo, ya un colegio tipo, para que no crean que es un colegio real, ya. Hacemos una presentación obviamente de las características del sistema, comentamos un poco de qué trata nuestro instrumento, muy a grandes rasgos esto trata de una medición de objetivos diagnósticos en el caso de PN1, objetivos esenciales en el caso de PDN2 y objetivos N1 y N2, o sea, esenciales e integradores en el caso de la prueba PDN3. Luego de eso hacemos una muestra particular de los datos que compusieron, en este caso, el proceso de análisis dentro del evento de evaluación, ¿cierto? Mostramos datos referidos a la aplicación, ya la cantidad de estudiantes, el tiempo que tomó la prueba, etcétera, etcétera. Y ya nos vamos directamente al análisis de cada una de las asignaturas, en este caso, y es muy generalmente partimos por lenguaje, ya que una, insisto, asignatura transversal. Hablamos de los desempeños de los estudiantes en términos de logro, atendiendo a una escala de exigencia del 60%, ¿cierto? Establecemos obviamente el marco comparativo del desarrollo, insisto, de los estudiantes dependiendo del nivel. Acá nosotros extraemos la información directamente del reporte por establecimiento y acá nos detenemos en el análisis por niveles de aprendizaje, ya punto crucial, sobre todo para el análisis estratégico que se puede hacer internamente al colegio. Ya con esto nosotros lo que hacemos es dividir cada uno de los niveles en, llamémoslo, cuartiles, de 0 a 25% de logro, de 26 a 50, de 51 a 75 y de 76 hasta el 100% de logro. Ya generalmente nosotros hacemos un hincapié en los niveles que presentan probablemente mayor homogeneidad, generalmente concentrado en los primeros ciclos, ¿cierto? Y mayor heterogeneidad que normalmente se concentra en los ciclos finales de enseñanza, en este caso séptimo y octavo básico. Un poco atendiendo, por ejemplo, que acá se encuentra directamente
más de la mitad del nivel en un estado medio bajo y bajo de aprendizaje. Luego de eso tomamos una muestra de las habilidades cognitivas y hacemos este recorrido, analizando un poco el impacto que tiene el instrumento, la cantidad de preguntas, ¿cierto? Y las características del mismo en el logro de los estudiantes, para proceder posteriormente con un análisis en función de la progresión de aprendizaje. Acá generamos alguna hipótesis de por qué los estudiantes tienen un cierto nivel de logro en un objetivo y su contraparte con un objetivo probablemente similar dentro del mismo eje en muchos de los casos, y medimos un poco, entendemos el comportamiento dentro de este, insisto, contexto de preguntas asociado a este eje curricular. Luego de eso nos pasamos a un análisis desde el punto de vista del mapa de calor, ya que es lo que les comentaba hace un rato, un poco entendiendo el comportamiento del estudiante dentro del contexto de las preguntas, y buscamos o seleccionamos una pregunta que tiene un nivel de logro un poco más descendido. ¿Ya? Hacemos la revisión del estímulo, acá esto por lo menos desde el área de lenguaje, como son preguntas asociadas a texto, nos enfocamos obviamente en algunos conceptos que son puntuales, necesarios y fundamentales para entender la pregunta y dar respuesta correcta. ¿Ya? Luego de eso pasamos directamente al ejercicio, ya hacemos un análisis de alternativa por alternativa, damos un contexto general. En el caso de esta pregunta tiene que ver con datos de conocimientos previos y una interpretación de la información que no está mencionada en el texto, pero sí es posible de inferir. Y concluimos la asignatura, por lo menos en el área de lenguaje, con recomendaciones generales asociadas a estrategias que pueden ser compartidas por los estudiantes, perdón, con los estudiantes. Ya estas son algunas recomendaciones que hacemos a los docentes para profundizar en la información y atender un poco a la realidad desde el punto de vista del nivel que se trabaja, ¿cierto? De las características del colegio. Ya me voy a pasar directamente a ciencia, René, así que me voy a saltar Sí, las otras asignaturas. claro, bueno, siguiendo, la verdad es que tú ya abordaste bastante respecto de las características de la presentación. Puedes ir avanzando si quieres, Matías, a ciencia. Y la verdad es que una de las cosas interesantes que yo debo destacar es que, sobre todo, por ejemplo, respecto de lo que va surgiendo, nosotros con los datos lo que hacemos es tratar de hacer hipótesis, como mencionaba Matías, y esas hipótesis queremos contrastarlas con los equipos directivos y también con los equipos de asignaturas particulares con el fin de levantar evidencia o de levantar alguna necesidad o alguna dificultad que hayamos detectado. Matías mencionaba delante de repente las categorías de desempeño. Bueno, eso puede ser un poco importante, puesto que tener a muchos alumnos en categorías bajas nos dice respecto de cuánto esfuerzo después hay que aplicar o implementar en a lo mejor abordar esa asignatura o el contenido que viene a continuación. Por ejemplo, pasemos rápido, Matías, a lo mejor tal vez al análisis de distractor, ¿ya? Como ya se comentó acá, bueno, aquí está el análisis de distractor, es el mapa de calor. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta. Esa pregunta, ahí está el estímulo que corresponde al movimiento del brazo. El objetivo dice explicar con apoyo de modelo el movimiento del cuerpo considerando la acción coordinada de músculos, huesos, tendones, articulación y describir beneficios de la actividad física. Bueno, el objetivo es explicar. La explicación científica es fundamental en la enseñanza de la ciencia. Bueno, aquí están puestas las alternativas, está la correcta, y luego a continuación, me parece que la otra, no, ahí vuelve, por favor, María, ahí explicamos por qué no son esa otra alternativa, por qué no es la B, por qué no es la C ni la D, y también tratamos de identificar, sobre todo en el área de las ciencias, qué concepto o qué concepción alternativa hay detrás de que el estudiante elija la D, por ejemplo. Voy a citar solo la D. Dice, el músculo provoca el movimiento de la articulación del codo. Un estudiante que responde a esa pregunta probablemente tiene una comprensión parcial del proceso de movimiento y a lo mejor entiende que el músculo es protagonista, ¿cierto? Porque dice el músculo provoca el movimiento. Sin embargo, si vamos a la pregunta es una pregunta, entre comillas, asociada a ciencias, porque dice cómo se produce. Nos pregunta acerca del fenómeno, a una descripción del fenómeno. Por lo tanto, también eso nos permitiría a lo mejor detectar que el estudiante tiene o adolece tal vez de una comprensión fenomenológica de la explicación científica. Bueno, hasta a lo mejor me fui un poco en la profunda, pero la idea es que a partir de las alternativas seleccionadas por los estudiantes podamos detectar ciertas necesidades que al levantarlas y someterlas a discusión con los equipos de directivos y profesores, nos permiten hacer propuestas, que es lo que viene a continuación. Por ejemplo, propuestas como recomendaciones tanto para un eje o para otro, o a lo mejor
y sobre todo enfocado a lo mejor en la articulación que puede existir entre las asignaturas. Cuando hablamos de modelos en ciencias, es fundamental que los estudiantes hagan un modelo. Hoy día el contexto educativo tal vez no nos permite verificar correctamente el modelo, pero sí la explicación. Ahora, cuando hay una explicación también podemos trabajar con el profesor de lenguaje. El lenguaje se enseña a argumentar. Bueno, la explicación y la argumentación son hermanas, si lo pudiera decir de alguna manera, y de hecho hay una estructura de la explicación científica, así como también hay una estructura de la argumentación. Por ejemplo, Toulmin, me puedo acordar un poco, el modelo de argumentación. Entonces hay cosas que se pueden conectar y que se pueden trabajar de manera transversal, con tecnología, etcétera. A grandes rasgos, estoy hablando muy rápido porque no queremos extendernos el tiempo, podemos volver, Matías, a lo mejor a la presentación, pero a grandes rasgos lo que queremos a través de esta presentación es generar esta discusión, generar a lo mejor un análisis de parte de los equipos directivos, de los docentes, y apoyar este proceso que hoy día, más que nunca, es súper importante, es súper necesario emitir juicio rápido respecto a lo que está pasando en la sala de clases virtual o presencial, es fundamental para poder ajustar nuestra enseñanza, ¿cierto? Las condiciones híbridas hoy día, como dicen las conclusiones, eh, tenemos que tener la mayor cantidad de herramientas, ¿cierto? Y tratar de buscar, bueno, aquí tenemos una herramienta que nos está apoyando. La retroalimentación hoy día es clave, ¿cierto? Porque de alguna manera viene a, a conectarse con un proceso natural del proceso de enseñanza que tiene que ver con esta interacción que se da entre el estudiante y el profesor. Y por último, este apoyo que se da a través del análisis de resultados también es una muy buena alternativa para que la gestión de los procesos de análisis y de uso de resultados para los equipos directivos, inicialmente, pero también con una bajada más en lo que tiene que ver con lineamientos de progresión curricular y de propuestas didácticas más centradas en el profesor, en el docente, a quienes también les pedimos que participen en la comprobación de ciertas hipótesis. Eh, es evidentemente un apoyo a este proceso que hoy día se está desempeñando probablemente con mucho esfuerzo, con mucho trabajo de parte de toda la comunidad educativa, de parte de los profesores, directivos y también de parte de los estudiantes, porque los estudiantes están hoy día conectándose, están rendiendo pruebas con tiempo, están resolviendo actividades y entendemos que esto es clave para que esto siga articulándose y siga avanzando. Tenemos un tremendo desafío, tenemos súper claro eso y es por ello que como compañía, NAPSE, ustedes probablemente nos conocen, somos una empresa que está conectada mucho con plataformas de gestión, pero también tenemos una fuerte componente de plataformas de educación centradas en la, ¿cómo se llama? Se me fue, en lo pedagógico, centradas en la planificación, centradas en la capacitación también y en la evaluación. Así que esta es nuestra propuesta, esperamos que les haya gustado. No sé, Matías, ¿tenemos algo interesante que proponer? ¿Tenemos alguna invitación? ¿Algún regalito? No sé. ¿Ah? Te pillé de sorpresa, parece. Sí, totalmente. No, no podría arriesgarme si nosotros vamos a comenzar, y esto un poco también extendiendo la información a ustedes, con cursos asociados a herramientas digitales, a inserción de la evaluación en el proceso de aprendizaje, a desarrollo del pensamiento en términos cognitivos. Tenemos un ciclo de cursos que son 100% e-learning, ya los invito a visitar capacitación.napsis.com, ya las redes sociales de NAPSIS Chile, ciertas redes oficiales, para que ustedes vayan informándose de las cosas que estamos haciendo. Hace unos días atrás, un par de semanas, tuvimos la posibilidad de generar un webinar internacional de muy alto alcance, tuvimos más de 300 invitados, ya en el que se pudo realizar en ese caso en particular el regalo de 5 becas, ya. Lo que sí podría comprometer, como tengo los correos de ustedes, es a enviar la información directamente a sus correos, ya en el caso que ustedes estén interesados. De hecho, los invitamos ahora en breves minutos a responder una encuesta. Ya para nosotros es muy, muy importante conocer su opinión. Ya, y atender también a las necesidades o los planteamientos que ustedes puedan tener desde el punto de vista de lo que pudieron conocer hoy día, que es sinceramente una pincelada de lo que queríamos mostrar. Ya esto es muy a grandes rasgos, es solamente un alcance del impacto que tiene este servicio de medición y evaluación, ¿cierto? A través de las evaluaciones con retroalimentación de cierre. Sí me gustaría hacer el ejercicio, a ver si cambió.
Parece que no cambió Veamos mucho. de eso, yo también te iba a decir, vamos al Menti porque si bien es cierto, no lo abordamos por un tema de tiempo, queremos ajustarnos a que esto debería durar 1 hora y no queremos tampoco quitarle más tiempo de lo planificado. Nos quedó un tiempo, afortunadamente, nos apuramos harto. Aquí, claro, el Menti, la pregunta decía, ¿por qué es más importante que nunca evaluar? Bueno, interesante, súper interesante, porque queremos medir el desempeño académico. Claro, a lo mejor esa reflexión es lo que puede sintetizar. Yo creo que estamos muy alineados. La 4 me parece que también correcta. Aquí no hay una sola respuesta correcta, ¿cierto? Ahora, alguien puso que debemos programar el 2022. Claro, tal vez no pensamos tanto en la programación, nos centramos más en el aprendizaje, pero sí es importante también programar. De hecho, pensemos que probablemente a fin de año tenemos que ver la trazabilidad, como decía Matías, esta cobertura curricular priorizada, cómo nos fue, en cuánto estuvimos, cuánto se logró avanzar, cómo nos vamos a planificar de cara al 2022, cómo vamos a abordarlo. Ahora también hay un tema interesante y probablemente incierto. ¿Qué pasa con la priorización curricular el 2022? ¿Cierto? También son preguntas que probablemente necesitamos tener claro, pero es fundamental tener esta línea de base, tener, tener esta evaluación, este juicio de lo que está pasando. Nos preguntaba Pedro, aprovechando de ver el chat, Pedro nos preguntaba respecto de si esta información es de otro módulo en APSI. Bueno, yo le decía que esto es parte del servicio de evaluaciones, pero no de la evaluación, no de evaluaciones de aprendizaje, aunque mucho de lo que hay acá, muchos de los reportes, de las vistas de los reportes, están en el módulo en APSI de evaluación. Pero aquí a lo mejor tal vez no lo aclaro bien. NAPSIS como plataforma de gestión tiene probablemente módulos de reportería, etcétera, de evaluaciones, de informe de nota, pero además hay una plataforma pedagógica, ¿ya? Esto es parte de plataforma pedagógica. La plataforma pedagógica que tiene planificaciones, tiene evaluaciones, recursos de aprendizaje, también cuenta con un servicio adicional que se llama Canal Digital. Y este es el servicio que estaba mostrando. Canal Digital se caracteriza por entregar evaluaciones online, pero además un servicio de acompañamiento, que es lo que mencionábamos recién, en donde hay un equipo de personas que van a estar primero apoyando la planificación de la instancia de evaluación, pensando en una evaluación estandarizada. Imaginándonos que es una evaluación estandarizada para acotar. Y luego también un apoyo final en el análisis de los resultados. Ahora, como bien dijimos, también las evaluaciones propiamente tal también tienen un elemento retroalimentador porque permiten que el estudiante pueda, desde su perfil, y revisar en qué se equivocó, puede responder nuevamente la pregunta y así va generando este proceso de interacción. Sí, eso, Eso, no sé si Pedro te respondo. Si te queda más claro, ahora si hubiera más dudas, está Matías disponible, a lo mejor hay un teléfono, no sé si hay un teléfono, Matías, podemos Lo con, vamos a dejar inmediatamente en el chat. Lo que sí, perfecto, mira, por pregunta, por este módulo de preguntas que posee Zoom, nos pregunta espectador anónimo, no aparece el nombre. Esta propuesta de evaluación es un servicio que ustedes como NAPSIS ofrecen a los establecimientos. Es un poco lo que tú describías, ¿verdad? Que es un servicio que, claro, si bien existe dentro del sistema, obviamente va acompañado de una serie de elementos que le dan un valor distinto. Ya desde claro. ese punto de vista, dale nomás. Interesante, Matías, que lo ofrecemos no solamente para los colegios que tengan la plataforma de gestión, no solamente a los colegios que tienen NAPSIS. Si hay un colegio que no tiene NAPSIS, que no tiene la plataforma de gestión de NAPSIS, SND, también podríamos hacer este proceso de evaluación porque nos conectamos con solamente necesitamos, miren, solamente necesitamos la planilla se me olvidó, de SIGE. Solo con la planilla Claro, de SIGE, bajamos la planilla exacto. y activamos el proceso en pocos minutos. Entonces, y se activa todo y de ahí empieza este proceso que ya está muy bien definido, que como les decía, Exacto. este año ha sido muy, muy fuerte, hemos tenido más de 240.000 aplicaciones planificadas, de hecho, de aquí se están incrementando otras pocas más a fin de año, y la verdad es que ha sido muy exitoso y esperamos seguir incrementando esto, porque la verdad es que consideramos que es muy positivo y que hemos tenido, de hecho, muy buena percepción de parte de los colegios que han trabajado con nosotros. Matías él recopila como Product Manager todos los comentarios que llegan o los videos que llegan después de parte de los clientes, mostrando su Exacto. satisfacción y también dándonos algunos comentarios, y eso es interesante porque, por ejemplo, la retroalimentación que ustedes vieron,
esa justificación de pregunta fue una propuesta de parte de un colegio el año pasado. En esta misma etapa del año, nos dijeron, ¿por qué no pueden hacer lo mismo que hace Google Forms? Nosotros dijimos, perfecto, hagámoslo. Y lo tomamos y de hecho hoy día lo tenemos y creemos que incluso es mejor porque aquí no tiene que hacer el profesor la justificación, viene hecha por expertos y además la justificación es por cada alternativa, a diferencia de Forms, que es una justificación general por cada pregunta. Y eso también es un elemento que entrega mayor valor. Bueno, Sí, mira, justo cambió ahora, aumentó la alternativa, queremos medir el desempeño académico. claro, bueno, Sí. es interesante las respuestas. La verdad es que creemos que para ustedes también es importante este tema, así que les lo dejamos convidados a seguir conversando. Si alguien tiene otra pregunta, puede ver más adelante. Lo que sí sé, Matías, es que por haber estado en este webinar van a tener un descuento. Eso sí sé, si es que quieren tomar el servicio. Exactamente. Y además, incluso si alguien quisiera, alguien estuviera todavía en la duda y dice, sabes que no estoy seguro porque no sé cómo va a resultar, lo que vamos a hacer, le vamos a ofrecer un pilotaje. Un pilotaje a lo Podríamos mejor, demostrar, exacto, un sí. pilotaje. De hecho, lo hemos hecho con algunos colegios. Toman pilotaje y después aplican todo el colegio. Pilotemos a lo Sí, de, mejor de hecho estamos un nivel, justamente piloteando 4 colegios por ahora ejemplo. en Entonces, le efecto. dejamos ahí, si alguien quiere seguir contactando, si quiere tener más información y quiere hacer el pilotaje, podemos hacerlo. Un pilotaje a lo mejor puede ser amplio, podemos tomar a lo mejor una asignatura en un ciclo, o podemos tomar a lo mejor un curso, un curso, toda la asignatura, y para que los estudiantes vean la retroalimentación. Nos adaptamos también a distintos contextos. Por ejemplo, si el colegio necesita tener los enlaces, solo los enlaces de las pruebas nosotros se los pasamos, o si el colegio quiere usar nuestro sistema completo, ya donde el profesor configura en la plataforma y después el estudiante ingresa, porque el estudiante tiene una sesión que no se conecta al correo. Eso es súper interesante porque al no conectarse al correo no tenemos la limitación de que el estudiante deba construir un correo, aunque hoy día la mayoría tiene, pero generalmente es el de papá. Sin embargo, estudiante primero básico, segundo básico, tal vez no tiene correo. Bueno, ellos pueden entrar a una sesión solo con su run sin guión. Con eso entra como usuario y contraseña. Entonces, es un sistema muy, pero muy, muy simple. Entonces, eso es lo que queremos promover y esperamos que se motiven. Po. Así que ahí dejamos puesto todo nuestro ofrecimiento. Hablé mucho, Matías, así que te dejo a ti un poco. No, no, en lo absoluto, en lo absoluto. De hecho, ya yo creo que no hay más que decir. Si es que alguien tiene alguna pregunta que hacer, sí, recordar que para nosotros es fundamental que ustedes puedan tomarse un par de minutos, no más de 2 minutos, para responder una muy breve encuesta que es más que nada para recopilar información sumamente importante, seguir obviamente mejorando estas sesiones de webinar y obviamente potenciar este servicio que para nosotros ha sido realmente una herramienta sumamente positiva para los colegios, ha sido una experiencia muy grata, sobre todo desde el punto de vista de la información que se obtiene y de las decisiones que se pueden tomar en función de eso. Ya, así que reiterar, están los números telefónicos, el correo de contacto, ya, y por último solicitarles, como les decía, puedan responder esta encuesta que es fundamental para el proceso. Por mi parte, en particular, tremendamente agradecido, muy grata la jornada, ya cumplimos con los tiempos, así que estamos sumamente bien. Muchas gracias René, muchas gracias a todos los invitados, los esperamos en la siguiente ocasión y Muchas gracias a reiterar. todos y un abrazo a la distancia. Esperamos poder encontrarnos en un siguiente webinar que va a ser muy próximamente. Así que si es que Exacto, les interesa con sí, alguna novedad. Así que eso es esa es la idea, esa es la idea. la idea. Invitarlos a seguir nuestras redes oficiales, Napsis Chile, ¿cierto? En Facebook, en Instagram, LinkedIn y obviamente visitar la página napsis.com y capacitación.napsis.com para que ustedes puedan informarse de lo que estamos haciendo día con día para obviamente beneficiar y buscar un poco, colocar un granito de arena en este proceso tan difícil que ha sido esta pandemia 2020-2021. Así que muchas gracias, muy buena tarde a todos y muy buen resto de semana. Nos estaremos encontrando en una próxima ocasión.